Hasta el momento hemos analizado qué pasa cuando nosotros colocamos una carga dentro de un campo eléctrico, ¿verdad? Entonces, ya, bueno, vimos cómo se calculaban los campos eléctricos, cómo es que se genera un campo eléctrico a partir de una distribución de carga, vimos cuáles eran los efectos que generaban sobre las cargas y justamente también vimos cómo se comportan entonces o cómo esos campos eléctricos mueven a las cargas dentro de los circuitos eléctricos. ¿Ok? Ahora, bueno, nos falta la otra parte, la otra mitad, que es justamente el campo magnético. Esa es la otra mitad de la moneda y vamos a ver que están realmente relacionados. Todos habremos tenido cierto acercamiento o cierta experiencia jugando con algún par de imanes y entonces hemos notado que, al igual que las cargas eléctricas, existen dos polaridades y que si nosotros acercamos dos polos iguales, estos se repelen y si acercamos dos polos opuestos, estos se atraen. ¿Ok? De igual manera existen ciertos materiales que pese a que no son imanes, o sea, un clavo de hierro, por ejemplo, no es un imán, sí se ve atraído hacia los imanes. O sea, ¿qué característica tiene que tener un material para que se vea atraído hacia un imán? Bueno, esos materiales se llaman ferromagnéticos y vamos a ver cuál es justamente esa cuestión especial que hace que presenten esta característica. Respecto también a los campos magnéticos, habremos escuchado alguna vez del campo magnético terrestre, ¿verdad? La Tierra es básicamente un imán gigante y ese imán gigante entonces produce un campo magnético que nosotros medimos en la superficie como el campo magnético terrestre y que nos permite ubicarnos a través de las brújulas. Entonces, la mayoría de los teléfonos, bueno, prácticamente todos, para ubicarse utilizan el campo magnético de la Tierra y así es como el teléfono sabe dónde está el norte, dónde está el sur, dónde está el este, dónde está el oeste. Y bueno, si no lo hacen con el teléfono, pues las brújulas convencionales también lo hacen. Y es básicamente porque las brújulas lo que son un pequeño imancito y entonces ese pequeño imán se va a orientar de forma que el polo norte del imán que yo tengo en mi mano de la brújula se va a dirigir hacia el polo sur magnético de la Tierra, que el polo sur magnético de la Tierra corresponde al polo norte geográfico de la Tierra y además hay una inclinación entre el eje de rotación y el eje en el cual se encuentra el campo magnético. Y además ese eje en el cual se encuentra el campo magnético varía con los años, entonces no es como que sea una inclinación constante, sino que ese polo magnético se va desplazando conforme los años. Y de hecho en una década se pueden apreciar, se pueden notar, digamos, cambios apreciables en el campo magnético terrestre y para eso de hecho hay modelos entonces que se encargan de describir el campo magnético y cómo va variando con el tiempo. De hecho, estos modelos se hacen cada 5 años, pero la última vez que se hizo el modelo requirió de hecho de un ajuste porque el campo magnético empezó a variar de forma más rápida de lo que se esperaba y entonces requirió un ajuste porque ya empezaba a haber diferencias respecto a lo que predecía el modelo del campo magnético y lo que realmente se estaba midiendo. Y es que todavía no entendemos exactamente muy bien cómo es que funciona el campo magnético de la Tierra. Sabemos que invierte su polaridad, sabemos más o menos cómo es que se genera, pero todavía hay muchos misterios respecto a algunas anomalías que presenta y demás. Y bueno, también el campo magnético de la Tierra no solo permite ubicarnos a nosotros, sino también permite que otros animales se ubiquen, ¿verdad? Entonces hay migraciones, por ejemplo, que se dan a raíz de que los animales pueden detectar el campo magnético terrestre y entonces saben justamente hacia dónde es que tienen que dirigirse, ¿verdad? Entonces hay, dependiendo de la época del año, entonces algunas aves, por ejemplo, migran del hemisferio sur al hemisferio norte y viceversa. Eh, y para ellos poder saber dónde está el norte y dónde está el sur, pues es básicamente que detectan el campo magnético terrestre. Y bueno, en realidad no solo para que estas migraciones se lleven a cabo el campo magnético es importante, sino también en general para que la vida se pueda desarrollar en un planeta se requiere de un campo magnético. Entonces a ese nivel de importancia de hecho es el campo magnético. ¿Por qué? Porque las estrellas usualmente emiten partículas cargadas y hay unos fenómenos que se llaman las eyecciones de masa coronal donde gran cantidad de materia del Sol se dirige hacia los planetas. Y cuando esas partículas cargadas o cuando esa materia llega a la Tierra, entonces podría generar daños, ¿verdad? Entonces, de hecho, los sistemas eléctricos y demás podrían sufrir alteraciones. Y es justamente el campo magnético terrestre el cual nos permite protegernos de esas actividades solares. Algunos planetas no han corrido con tanta suerte y el campo magnético de Marte, por ejemplo, es súper débil
Y el hecho de que el campo magnético de Marte es débil, y no sabemos realmente por qué es que es tan débil, ha hecho que prácticamente estas partículas que vienen del Sol barran por completo la atmósfera de Marte y que sea un planeta con una atmósfera muy tenue y que además se ve altamente influenciado por las actividades solares. Y de hecho se presume que si en algún momento pues Marte tuvo vida o pudo haber sido un lugar habitable, ya no lo es justamente porque ya no tiene un campo magnético que lo proteja de las actividades solares. Y lo mismo pues pasa en el sistema solar, y como el Sol es una estrella normal, pues también pasa con cualquier otra estrella y sus sistemas de planetas alrededor. Entonces realmente el campo magnético es muy importante para el desarrollo de la vida en la Tierra. Ok, al contrario de como sucede con las cargas, en las cargas nosotros sí podemos hablar de la existencia de una carga positiva y una carga negativa. En cambio con los imanes no, porque ¿qué pasa cuando yo agarro un imán y lo parto en dos? Si yo agarro un imán y lo parto en dos, realmente lo que formo son dos imanes. No es como que me queda la parte positiva del imán o el polo norte de un imán de un lado y el polo sur del imán en el otro, sino que básicamente se me forman dos pequeños imanes, cada uno con una polaridad norte y sur, ¿verdad? Entonces, no hay forma de que nosotros podamos aislar un monopolo magnético, o sea, que podamos tener un imán que sea de una sola polaridad, sino que siempre tenemos las dos polaridades combinadas. Hay un momento clave en la historia del electromagnetismo, y fue un experimento una observación que hizo un científico danés de apellido Ostred, que él se dio cuenta que cuando él colocaba una brújula frente a un alambre sin corriente, pues no había mayor cambio, pero cuando él colocaba la brújula frente a un alambre con corriente, sí había una desviación en el sentido que apuntaba la brújula. Y además esta desviación en la aguja correspondía además con el sentido de la corriente. O sea, no era lo mismo que la corriente pasara de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo. Entonces, de hecho, si cambiaba el sentido de la corriente, cambiaba también el sentido en el cual se desviaba la aguja de la brújula. Entonces aquí hay un asunto que para la física anterior a este experimento no tenía mucho sentido, ¿verdad? Entonces, por un lado teníamos un asunto que tiene que ver con electricidad, que es la corriente eléctrica, ¿ok? Entonces sabemos que si nosotros colocamos un campo eléctrico a través de un alambre, entonces generamos un movimiento de los electrones y eso genera entonces una corriente eléctrica. Y por otro lado tenemos una brújula, que una brújula más bien es un imán. Y entonces el imán naturalmente se iba a orientar hacia el polo norte magnético, pero pareciera entonces que había una interferencia cuando nosotros lo colocábamos cerca de una corriente. Y esto solo podría ser efectivamente si esta corriente que nosotros estamos haciendo pasar por el alambre genera un campo magnético. Entonces aquí hay un punto clave, porque lo que estamos teniendo es que una corriente es capaz de generar campos magnéticos. Entonces, lo que este experimento nos demuestra es que hay una conexión entonces entre los campos eléctricos y los campos magnéticos. Y entonces, así como la corriente eléctrica genera un campo magnético, los campos magnéticos también afectan las corrientes eléctricas y de hecho afectan el movimiento de las partículas cargadas. Y lo que vamos a analizar ahora es justamente cómo es la fuerza magnética. O sea, que así como tenemos la fuerza eléctrica, ¿verdad? Que sabemos que es proporcional a la carga, ¿cuáles son las características entonces que tiene la fuerza magnética? Y una primera característica que es diferente entre las fuerzas eléctricas y las fuerzas magnéticas es la dirección en la cual actúa. Los campos eléctricos actúan en la dirección del campo, ¿verdad? Entonces, de hecho, si yo coloco una carga positiva, la fuerza que experimenta esa carga es en la dirección del campo. Y si coloco una carga negativa es en el sentido contrario al campo, pero siempre es en la dirección del campo, ¿verdad? Ya sea hacia adelante o hacia atrás del campo, pero sobre esa línea. En cambio, para los campos magnéticos, si yo coloco una carga y la carga se mueve de forma paralela al campo, no experimenta ninguna fuerza. O sea, básicamente una partícula que se mueve en la misma dirección que el campo no percibe ningún campo, ninguna fuerza magnética. ¿Ok? Y bueno, entonces para entender cómo es que actúa la fuerza de un campo magnético, tenemos que entender este signo de la física y es básicamente porque el campo magnético
o la fuerza que genera el campo magnético está relacionada con un producto cruz. Entonces lo que nosotros hacemos es que colocamos un dedo en la dirección del campo magnético, el pulgar en la dirección de la velocidad que lleve la partícula cargada, y justamente este dedo nos va a indicar entonces cuál es la dirección de la fuerza en la cual actúa o la fuerza que actúa sobre esta partícula. Entonces, de hecho, si yo coloco una partícula en un campo, entonces vean que el campo va en este caso hacia en la dirección de más x y tiene una velocidad que forma un ángulo con el campo. Entonces, lo que me va a importar, recuerden que los productos cruz, lo que interesa es la componente que es perpendicular, ¿ok? Entonces, lo que me va a importar para la fuerza magnética no es la componente paralela, porque ya vimos que cuando más bien la partícula se desplaza de forma paralela al campo, no percibe ninguna fuerza, sino lo que me va a interesar es cuánta componente perpendicular tiene la velocidad de esa partícula, ¿ok? Entonces recuerden que, bueno, justamente la componente perpendicular se calcula como la velocidad por el seno del ángulo, ¿ok? Entonces, al final de cuentas, la fuerza magnética va a ser proporcional al campo, proporcional a la cantidad de carga que yo tenga y además proporcional a esa componente perpendicular de la velocidad, ¿ok? Y todas esas características se relacionan justamente con un producto cruz, porque el producto cruz entre V y B se define como la magnitud de V por la magnitud de B por el seno del ángulo entre V y B. ¿Ok? Entonces, básicamente, el producto cruz entre la velocidad y el campo magnético nos va a permitir conocer la fuerza magnética que actúa sobre una partícula cargada. ¿Ok? Y además, también, como es una fuerza y es un vector, tiene una dirección, la dirección del resultante del V cruz B va a ser la dirección de la fuerza que percibe esa partícula. Y además, aparte del V cruz B, va la carga. Entonces, de hecho, vamos a tener una fuerza máxima cuando el ángulo es de 90, cuando la velocidad, de hecho, es perpendicular a, al campo magnético. Una cuestión también es que, bueno, tiene que haber una velocidad. Si una partícula está quieta en un campo magnético, no percibe ninguna fuerza. Se requiere que haya una velocidad y que además esa velocidad no sea en la dirección del campo magnético, sino que sea perpendicular al campo magnético o que tenga al menos una componente perpendicular al campo magnético en el cual está. Y entonces la fórmula para la fuerza magnética es esa que está ahí, la carga por V cruz B. Entonces esa fórmula nos resume cuál es el efecto que tiene un campo magnético sobre una partícula cargada con una velocidad V. Entonces, ¿qué se tiene que tener o qué tiene que tener una partícula para que se vea afectada por un campo magnético? Bueno, primero que esa partícula tiene que tener carga. O sea, la fuerza magnética no actúa sobre las partículas que no tienen carga. Eso es algo que tiene en común con la fuerza eléctrica. Luego, tienen que tener una velocidad. ¿Ok? Eso es particular de las fuerzas magnéticas, porque la fuerza eléctrica perfectamente puede actuar sobre una partícula con velocidad cero. En cambio, para la fuerza magnética no, tiene que existir una velocidad. Y además, la dirección de esa velocidad no puede ser paralela al campo. De hecho, la fuerza es máxima cuando esa velocidad es más bien perpendicular. Y eso es completamente diferente a las fuerzas eléctricas, porque la fuerza eléctrica más bien actúa en la dirección del campo eléctrico. Ok, entonces digamos, aquí tenemos algunos casos del uso de la regla de la mano derecha para determinar la dirección en la cual actúa la fuerza. Y entonces lo que tenemos que hacer, otra manera de hacer la regla de la mano derecha es colocar esta parte en la dirección de la velocidad, cerrar hacia el vector de campo magnético y el pulgar nos indica la dirección de la fuerza. Entonces lo podemos hacer con el signo que vimos antes o lo podemos hacer de esta manera. La palma en la dirección de la velocidad, cerramos en la dirección del campo y el pulgar nos indica entonces la dirección de la fuerza. Ahora, si la carga es negativa, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que bueno, entonces nada más nos da la dirección opuesta, ¿ok? Entonces, al igual que con los campos eléctricos, el signo de la carga lo que hace es que invierte entonces la dirección de la fuerza. Eso sí, recuerden utilizar la mano derecha. Ahora, lo interesante de hecho es que uno puede utilizar entonces para las cargas negativas, como lo que hace es invertir, entonces uno puede utilizar las mismas reglas para la carga negativa, pero utilizando la mano izquierda. Entonces, si uno utiliza la mano izquierda para las cargas negativas y la mano derecha para las cargas positivas, o mi recomendación es siempre utilizar la mano derecha, pero acordarse que si es una carga negativa tengo que invertirle el signo al resultado.
Ok, entonces observen que lo que va a suceder si yo coloco una carga positiva y una carga negativa en un campo magnético y los dos tienen el mismo vector de velocidad, entonces va a haber una separación. Entonces, por un lado, la carga positiva va a sentir una fuerza hacia arriba y la carga negativa va a sentir una fuerza hacia abajo. ¿Qué pasa cuando nosotros combinamos y tenemos no solo un campo magnético, sino que tenemos un campo eléctrico? Entonces generamos una fuerza completa que se llama la fuerza de Lorentz, y esa fuerza entonces es la suma de los dos efectos, el efecto que me genera el campo eléctrico y el efecto que me genera el campo magnético. Ya habíamos visto que el efecto que genera el campo eléctrico sobre una carga es nada más la carga por el campo eléctrico. ¿Por qué? Porque de hecho habíamos definido el campo eléctrico como la cantidad de fuerza por unidad de carga. Eso era el campo eléctrico. Entonces, cuando nosotros agarramos el campo eléctrico y lo multiplicamos por la carga, obtenemos la fuerza eléctrica, ¿ok? Y acabamos de ver la fuerza magnética, que es la carga, Q, por el producto V cruz B. Entonces, cuando hacemos la suma ante esas dos fuerzas, va a ser la carga por el campo eléctrico más el V cruz B. ¿Ok? Entonces, eso es justamente, si tenemos una partícula que está en un campo eléctrico y magnético, la fuerza que va a percibir va a estar dada por esa ecuación. Y esa ecuación entonces es súper importante y tiene aplicaciones muy interesantes en la tecnología, y una de sus primeras aplicaciones fue justamente a través de los tubos de rayos catódicos que todos habremos visto en algún momento, tal vez, en los televisores viejos. ¿Verdad? Entonces los televisores viejos justamente funcionaban con un tubo de rayos catódicos. ¿Y qué es lo que hacían esos televisores? Entonces, bueno, por eso es que eran muy alargados hacia atrás, porque tenían entonces un tubo que generaba un haz de electrones, que son partículas cargadas, y luego esas partículas cargadas, el sistema las hacía pasar por un campo eléctrico y magnético, ¿ok? Y entonces, controlando el campo eléctrico y el campo magnético, se puede controlar la dirección en la cual va el haz de electrones, ¿ok? Y entonces esos electrones impactan sobre la pantalla, y entonces en la pantalla se emite luz, y esa luz es la que nosotros percibimos entonces como la señal del televisor, ¿verdad? Entonces justamente a través de ese haz que lo hacían barrer, digamos, por toda la pantalla, entonces se lograba generar una imagen. Obviamente el barrido es bastante rápido como para que uno no lo note. Sin embargo, de hecho, si uno ve una pantalla de estas viejas en una cámara de slow motion, uno puede ir viendo como realmente la pantalla no está toda encendida durante todo el tiempo, sino que realmente son filas de la pantalla de acuerdo al movimiento de los tubos de rayos catódicos, del haz más bien, que genera el tubo de rayos catódicos, y eso es lo que genera la imagen que uno percibe con una imagen completa. También se utilizan osciloscopios, ¿verdad? Entonces, igual un tubo de rayos catódicos genera un haz, y luego entonces las señales eléctricas y magnéticas modulan justamente el movimiento de ese haz de electrones. Entonces, esta fue una de las primeras formas en las cuales se generaron imágenes, digamos, a partir de controlar campos eléctricos y magnéticos. Actualmente ya no se utilizan tubos de rayos catódicos. Las computadoras viejas también los utilizaban en algún momento, las primeras computadoras, pero ahora tenemos otras formas más eficientes y que logran que las pantallas sean mucho más delgadas y no tener que utilizar un tubo de rayos catódicos. Ok, un primer ejemplo. Entonces tenemos un haz de protones. Cada protón, recuerden que tiene la misma carga que el electrón, solo que positiva. Entonces 1,6 por 10 al menos 19 se mueve a una velocidad de 3 por 10 a la 5 metros por segundo a través de un campo magnético uniforme con una magnitud de 2 teslas. Que por cierto, importante, la magnitud de los campos magnéticos se mide en teslas. Ok, esa es la unidad que vamos a utilizar del Sistema Internacional para la magnitud del campo magnético. Ok, nos dicen que ese campo magnético uniforme de 2 teslas es dirigido a lo largo del eje Z positivo, como se indica en la figura. Y nos dicen que la velocidad del protón se encuentra en el plano XZ con un ángulo de 30 grados respecto al eje Z positivo. Ok, entonces ahí nos dan justamente la imagen de cómo es esa partícula en ese campo magnético. Entonces, nos preguntan la fuerza sobre el protón. Entonces, es bastante directo. Básicamente lo que tenemos que hacer es el producto cruz entre la velocidad y el campo magnético. Y bueno, recuerden que el producto cruz, en términos de la magnitud, lo podemos ver como la magnitud de la velocidad por la magnitud del campo magnético por el seno del ángulo entre ellos. Entonces sería los 3 por 10 a la 5 metros por segundo, que es la magnitud de la velocidad, por los 2 teslas, la magnitud del campo magnético, por el seno del ángulo entre ellos, que en este caso, entre la velocidad y el campo magnético hay un ángulo de 30 grados, ¿ok?
Recuerden que lo que estamos haciendo cuando hacemos el producto cruz es calcular la componente que es perpendicular a la dirección de desplazamiento. Ok, entonces básicamente tenemos que calcular el producto cruz, ¿verdad? Entre la velocidad y el campo magnético, y eso multiplicarlo por la carga para obtener el valor de fuerza. O sea, la fuerza es Q por V cruz B, ¿ok? Y sabemos que en términos de la magnitud, yo puedo ver que la fuerza va a ser la carga por la magnitud de la velocidad, por la magnitud del campo magnético, por el seno del ángulo entre ellos, y me dan todos los valores, ¿verdad? Me dicen que la carga es 1,6 por 10 a la menos 19, me dicen que la velocidad es de 3 por 10 a la 5 metros por segundo, y el ángulo es de 30 y el campo magnético es de 2 teslas. Entonces, básicamente, eso nos daría una fuerza, una magnitud de la fuerza, que es de 4,8 por 10 a la menos 3 newtons, ¿ok? Eso sería entonces a la menos 14, más bien, perdón. Entonces sería por 10 a la menos 14 newtons, ¿ok? Eso sería el valor entonces de la fuerza. Pero tenemos que pensar también en la dirección. Entonces, para la dirección podemos utilizar la regla de la mano derecha. Entonces, básicamente, nos vamos en la dirección de la velocidad, cerramos los dedos hacia la dirección del campo magnético con la mano derecha, y entonces eso nos va a dar la dirección de la fuerza, ¿verdad? Porque es una carga positiva, entonces no tenemos que invertir el signo. Entonces, de hecho, si nosotros hacemos eso, nos da una fuerza que es hacia abajo, ¿verdad? Nos vamos en la dirección de la velocidad, cerramos hacia el campo magnético con la mano derecha, nos da una fuerza hacia abajo, ¿ok? Entonces, como vector, si pensamos en la fuerza como vector, entonces esa fuerza va a ser menos 4,8 por 10 a la menos 14 newtons en la dirección de J, ¿ok? Entonces, básicamente el menos es porque apunta hacia menos J, ¿de acuerdo? Ahora, también podemos hacerlo, como se hacía en física 1, a partir del cálculo de un determinante, ¿ok? Entonces, podemos ver ese producto cruz como el determinante de V cruz B, de V con B, y eso multiplicado por la carga. O sea, yo podría hacer el producto cruz V con B como el determinante I, J y K, y ahora tengo que escribir en componentes cada uno de esos vectores. Primero tengo que escribir en componentes el vector de velocidad. Entonces observen que el vector de velocidad tiene una componente en esta dirección, que es la componente Z, que entonces como está adyacente al ángulo de 30, entonces sería V por coseno de 30, y una componente que es perpendicular, que sería la componente X, que es V por seno de 30. ¿Ok? Entonces, tendríamos para X sería V por seno de zeta, no tenemos componente Y para la velocidad, y luego tendríamos V coseno de zeta para la componente en K. Para el campo magnético solo apunta en la dirección de K, entonces tendríamos 0 en I, 0 en J y una cantidad B en K. Si nosotros hacemos ese producto cruz, multiplicamos por la carga, básicamente llegamos a la misma expresión, y de hecho nos da lo mismo, menos 4,8 por 10 a la menos 14 newtons en la dirección de J. Recuerden que lo que hacemos acá es tapamos la columna de la CIM, y tapamos acá y acá, y entonces multiplicamos 0 por B menos 0 por esto, que nos va a dar 0. Luego tenemos que hacer lo mismo, pero ahora más bien a partir de tapar la columna J. Bueno, entonces agregamos un menos, y entonces sería menos J por y V seno de zeta por B menos V coseno de zeta por 0, y de ahí justamente nos sale el término menos V por B por seno de zeta. Y finalmente hacemos lo mismo con K. Bueno, entonces tapamos aquí, tapamos acá, y multiplicamos en cruz esto por esto, esto por esto. Entonces sería menos V seno de zeta por 0, que eso es 0, menos 0 por 0, que eso es 0, y por lo tanto no nos queda ninguna componente en K. Entonces, de hecho, de ahí es que nos queda que la única componente que sobrevive es una componente en J.